noches a todos los teleamigos que nos acompañan hoy aquí en nuestro programa Debates UGC. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es fundamental para todos los estados y para todas las democracias en el mundo de hoy: el papel de los jóvenes en la política. Nos acompañan Juan Pablo Castro, actual secretario del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República. Juan Pablo, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un placer estar acá acompañándolo en el programa. Bueno, nos acompaña también Ana Carolina Alzamora, directora nacional de Juventudes del Partido Liberal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago. Un saludo a todos los televidentes de Teleamiga y muchísimas gracias por este espacio para los jóvenes. Bueno, también nos acompaña Daniel París, secretario técnico del Directorio Nacional Conservador encargado de la organización Nuevas Generaciones. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Santiago, y a todos los televidentes que nos acompañan esta noche en Teleamiga. Bueno, nos acompaña también Felipe Torres, presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Santiago, en representación de los más de 5.000 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UGC. Bueno, hay un tema que es con el que quisiera iniciar el programa de hoy, es que en Austria fue elegido el Partido Popular Austriaco encabezado por Sebastian Kurz, quien apenas tiene 31 años y por supuesto entonces va a asumir la jefatura de gobierno de ese país europeo, menor de 35 años. Ha dado mucho de qué hablar. Por supuesto, Kurz se suma al actual primer ministro belga, al primer ministro de Estonia, al primer ministro de Irlanda, todos menores de 45 años, y pues, por supuesto ya hemos visto lo que ha pasado con Tsipras en Grecia y con Trudeau en Alemania y demás. Pareciera que por lo menos en algunos países los jóvenes se están tomando el poder. Juan Pablo, ¿qué está pasando en la política? ¿Será que por fin sí ahora va a llegar una nueva generación a orientar los destinos de los países en las democracias? Pues bueno, yo creo que es una apertura democrática muy interesante. No obstante, a pesar de la juventud, pues hay muchos jóvenes que logran desempeñarse de manera eficiente en altos cargos del gobierno. Yo siempre he sido, digamos, crítico positivo frente a las posiciones de alto gobierno por personas muy jóvenes. Porque sin duda muchas veces, como lo he dicho, pues la preparación académica es fundamental y permiten tener unos desempeños altos y efectivos y buenos para gobernar un país, pero la experiencia en el sector público es muy importante porque pues uno puede llegar muchas veces con muy buenas intenciones, pero yo tenía un profesor en la universidad que me decía: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No basta con tener buenas intenciones, no basta con tener una preparación académica suficiente, es muy importante tener experiencia, pero creo que estas muestras de estos líderes que han quedado en cargos de poder, pues evidencian que efectivamente hay una transformación en la demanda del producto político en el mundo. Pero fíjese, usted a sus 31 años ya es secretario del Consejo de Ministros en Colombia. Kurz ya es primer ministro. A lo mejor se apunta a usted y le da por aspirar a la presidencia. No, pero además usted es un ejemplo de eso. Mejor dicho, usted es el rector más joven de Colombia. Yo creo que hay unos muy buenos casos y yo creo que es una oportunidad para empezar a identificar con mucha más rigurosidad, incluso estudios académicos, que las mismas universidades empiecen a identificar si efectivamente la juventud se convierte en un factor de valoración política positiva frente a la ciudadanía, porque yo creo que eso tiene que ver con un cansancio de la ciudadanía, y estamos cansados de los políticos tradicionales, y los políticos tradicionales generalmente se reflejan en aquellas prácticas que no son muy santas, pero que además vienen construyéndose a partir de las mañas y de pronto de las malas prácticas, como sucede en muchos casos, de políticos de edad, y a veces esa edad, esa juventud, genera una expectativa positiva. Dicen, aquí no están llenos de mañas, pero no están llenos de, aquí, por ejemplo, de malas prácticas. Kurz en Austria empieza a liderar el Partido Popular austriaco, digamos un partido tradicional, gobernó con los socialdemócratas mucho tiempo, pues prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero ese partido tradicional se pensaba que prácticamente iba a desaparecer. Kurz le cambió hasta el color al partido, del negro a un azul medio aguamarina extraño. Daniel y Ana Carolina, ustedes en últimas son secretarios de juventudes de los dos partidos tradicionales en Colombia, en los que pues pareciera que ya no confía nadie o muy pocos. Ana Carolina, ¿usted cómo ve la política? Bueno, yo lo que veo con el fenómeno del tiburón Kurz básicamente es que en definitiva esta generación está más preparada para recibir las transformaciones con mayor flexibilidad.
Sin duda, nosotros tenemos niveles más altos de información, procesamos mejor las nuevas tecnologías, las manejamos de mejor manera, lo que quiere decir de que somos una generación más preparada para asumir esa vocación de poder. Yo diría que más que el nivel educativo que pueda tener Kurz, porque en realidad él no se alcanzó a graduar como abogado, es lo que él transmite, la frescura, pero la frescura en su imagen, pero la firmeza con la que se ha venido desempeñando como en un cargo público. En ese sentido, yo pienso que con estudio, con preparación, pero sobre todo con mucha entereza, nosotros como generación vamos a poder incidir de una manera más directa y hay en renovación esos escenarios de en poder. el Partido Liberal, porque Totalmente. tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador pues son muy cuestionados por la opinión pública de que son partidos ya pues del pasado, que no se han renovado. ¿Cómo están haciendo ustedes allá en el Partido Liberal? Nosotros estamos en una constante tarea de una renovación de nuestra plataforma ideológica, porque para nosotros es muy importante de que si bien el Partido Liberal tiene 169 años desde que se fundó, desde que se inició, las necesidades van cambiando, la sociedad va cambiando y en estos momentos tenemos otras necesidades, la sociedad colombiana exige otros retos y el Partido Liberal está a la altura de esos retos que impone la sociedad en estos momentos. Nosotros pensamos que hay que fortalecer la democracia interna partidista precisamente para poder actualizar esa plataforma ideológica y ahí sí que las personas se vuelvan a sentir identificadas con las causas sociales que defiende el liberalismo. Daniel, ¿y el conservatismo? Bueno, pues a ver, ¿yo qué opino? Muchas gracias, Santiago. Pues digamos que dentro del Partido Conservador desde hace algún tiempo venimos trabajando dentro de un proceso de renovación de nuestras estructuras a través de la organización Nuevas Generaciones, en donde a diario le estamos apostando todo lo que tiene que ver con los jóvenes desde los colegios, en las universidades y a los jóvenes profesionales. Ahora, Santiago, lo que yo creo en este momento, lo que está pasando en la política, que no solamente se ha evidenciado a nivel mundial, sino que también se ha evidenciado con pequeños rasgos acá en Colombia. Un ejemplo de esto es el caso de Héctor Mantilla, quien se hizo elegir como alcalde de Floridablanca, la ciudad que más se desarrolla hoy de Santander, quien se hizo elegir tan solo a los 21 años. Yo creo que eso lo que muestra, Santi, es un gran descontento de parte de la población hacia el funcionamiento de nuestras instituciones. A mí me parece muy preocupante, más allá de que los jóvenes podamos participar en política, porque es muy positivo para que nosotros entremos a transformar esto, lo que me preocupa es la debilidad institucional en la que estamos sumidos hoy en Colombia. ¿Por qué? Porque hemos visto las cifras y todas las encuestas en donde nos damos cuenta que cada vez las personas creen menos en las instituciones de este país. El 8% de los jóvenes confían en algún partido político. El 8%. Por eso le quiero preguntar a Felipe, usted que representa a los estudiantes de la Facultad de Derecho más grande de este país, yo creo que sin lugar a dudas en conjunto Bogotá y la seccional de Armenia, la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia es probablemente la que más estudiantes tiene hoy en día, probablemente. ¿Cómo lo ven ustedes allá? Ustedes que también tienen que hacer pues un ejercicio de activa participación política, representan a los estudiantes ante las diferentes instancias de la universidad, sus compañeros creen en los partidos. ¿Cómo ven ustedes este asunto de los jóvenes y la política en Colombia, Felipe? Bueno, Santiago, en lo que he visto en la experiencia personal, los estudiantes ingresan a primeros semestres creyendo en la política, en los partidos. Ya cuando llegan a semestres superiores van abandonando esta tendencia y en los candidatos independientes, en los candidatos que se lanzan por firmas o se lanzan por iniciativas ciudadanas, recogen más poder. Quería hacer un comentario respecto a lo que dijo Juan Pablo en estos candidatos jóvenes como el de Austria, que llegan con experiencia, con poca experiencia. Pero recordemos que estas estructuras tradicionales, sus gabinetes, son los que también les llevan el mando. Emmanuel Macron en Francia, 39 años y ya es primer ministro, pero muchos de sus asesores son de la vieja escuela. Presidente. Entonces, esos asesores que ya llevan mucho tiempo en el gobierno son los que comandan. Y me parece adicionalmente que existe un populismo de los partidos con los jóvenes. Todos los partidos quieren crear... Populismo de los partidos con los jóvenes, sí. ¿Cómo se sabe? Me parece que todos quieren crear juventudes de todos los partidos, pero uno puede ver, por ejemplo, ahorita en los precandidatos presidenciales no hay tantos jóvenes. En las bases de las estructuras, los consejos directivos de estos partidos hay pocos jóvenes. Me parece que quieren apelar al voto millennial sin realmente garantizarles cargos directivos que puedan ser representativos para estos partidos. Ese es un asunto que es bastante importante. Yo, por ejemplo, estaba revisando ahora con el equipo en la Universidad de la Gran Colombia, que, por ejemplo, en el caso Daniel del Partido Conservador, sí, tiene una organización Nueva Generación, es muy importante, con gran trayectoria y demás, pero son los congresistas
que más veces se han reelegido al Congreso. Entonces, ¿de qué renovación hablan ustedes allá en el Partido Conservador? Bueno, digamos que dentro del Partido Conservador y que hace parte de nuestra doctrina es que todas las transformaciones se hacen desde adentro de los partidos tradicionales y es un proceso el que todos debemos pasar. Entonces, por eso creo que sí, dentro del partido tenemos los congresistas que más se han hecho reelegir dentro del Congreso de la República, pero a la vez existe una nueva generación que poco a poco está escalando y haciendo el proceso como todos lo debemos hacer dentro de los partidos políticos y por eso creemos que se deben fortalecer los partidos políticos. Este es uno de muchos temas de los que vamos a hablar en este espacio. Los quiero invitar a todos los teleamigos a que nos escriban al WhatsApp 322-845-8232, el teléfono en Bogotá de Debates UGC 287-8355. Los vamos a poner también en pantalla para todos los que quieran participar activamente aquí al aire, en vivo, por supuesto. Nos puede seguir en redes sociales, @la UGC Bogotá, en Teleamiga, @Teleamiga, o nos pueden escribir al correo debates@ugc.edu.co, seguirnos también en radio, www.radioamigainternacional.com. Le preguntamos a Francisco Forero, el director ejecutivo del canal Teleamiga, qué opinaba de la elección de Kurz, y también al vicerrector académico de la Universidad de la Gran Colombia, doctor Rodrigo Riaño, y esto fue lo que nos dijeron. Fabuloso, entre otras cosas. Me parece que las nuevas generaciones tienen, como decimos vulgarmente, más perrenque, van con fuerza. Yo creo que todo este tema de la tecnología, las redes sociales, los invita a la inmediatez, y esa inmediatez hace que vayan más afanados de pronto que los demás. Los jóvenes estamos llamados a traer transformación. No solamente transformaciones en el campo del gobierno, sino también de las instituciones. ¿Y por qué razón? Porque los jóvenes venimos con nuevas ideas, con buena formación. Muchos jóvenes tienen actualmente una amplia formación posgradual, por ejemplo, e interesantes pregrados. Además, pregrados que están con la tendencia de generar cambios y transformaciones reales. Bueno, ahí lo tienen. Francisco Forero, director ejecutivo de Teleamiga Internacional, Rodrigo Riaño, vicerrector académico de la Universidad La Gran Colombia, ambos muy jóvenes. Francisco tiene 43 años, Rodrigo tiene 39 y en cargos muy importantes. Ana Carolina, usted me estaba pidiendo la palabra ahora. Bueno, a mí me gustaría referirme al tema de cómo también nosotros como partido estamos intentando renovar o hacer ese relevo generacional como democracia interna partidista. Resulta, y a mí me gustaría compartir esta experiencia con todos los compañeros porque en realidad me siento muy orgullosa de lo que está sucediendo dentro de nuestra colectividad, y es que nosotros históricamente, o por lo menos desde hace algunos 15 años, nos hemos convertido en la estructura de jóvenes políticos más grande del país. Nosotros hemos tenido presencia, y en estos momentos tenemos presencia en 28 departamentos, toda vez de que nosotros conformamos nuestras asambleas departamentales de juventud, y tenemos presencia en casi todo el país, lo que quiere decir que el Partido Liberal, desde la Organización Nacional de Juventudes Liberales, que por cierto es autónoma, sí se preocupa por ese relevo generacional. Pero te interrumpo para hacer una pregunta que también se le hacía ahora a Daniel. Daniel ponía como ejemplo a uno de los 1.103 alcaldes que hay en Colombia, o no sé cuántos municipios haya, que pues siendo joven y de su partido y demás, llegó a esa posición que por supuesto es muy importante. Pero de esas organizaciones de ustedes, ¿cuántos realmente son concejales, diputados, y cuántos están en el Congreso? Es que estamos hablando aquí de que Kurz va a ser primer ministro a sus 31 años, por supuesto, ni siquiera terminó su carrera porque se dedicó desde muy joven pues a la actividad política y demás, pero pues va a ser el jefe de gobierno de un país. Aquí en Colombia lo que estamos viendo, y lo decía ahora Felipe, no estamos viendo candidatos jóvenes menores de 35 años, menores de 40 años postulándose. Por supuesto que la experiencia es importante, y yo personalmente también estoy de acuerdo con Juan Pablo, que hay que estudiar, hay que aprender, hay que trabajar durante varias décadas para poder asumir una responsabilidad como esas. Pero ¿cuántos jóvenes del Partido Liberal están en el Congreso hoy? En el Congreso nosotros tenemos el senador más joven, que es Mario Fernández Alcocer de Sucre, el senador. Y para nosotros ha sido una bandera muy importante. Nosotros contamos en su momento con miles de candidatos para las elecciones en las circunscripciones territoriales, y contamos con
aproximadamente 500 jóvenes que ostentan credenciales en todo el país. Y es la cifra más numerosa a nivel de partidos políticos, lo que quiere decir de que en realidad sí nos estamos preocupando. De hecho, para las elecciones pasadas de los territorios, nosotros como organización de juventudes lideramos una campaña que se llamó Jóvenes al Poder, en donde nos preocupamos de otorgarle... Pero la interrumpo, Ana Carolina, Sí. porque ahorita estaba hilando con la afirmación que hacía Felipe. Eso no será caer, usted lo llamó populismo de los partidos con los jóvenes. Porque Felipe está diciéndonos ahora, tú dices, mire, los partidos están ahí lanzando un tema que tiene una organización de jóvenes, que son los que más jóvenes tienen, que una cosa que la otra. Pero lo que nos acaba de decir usted es que de 17 senadores hay uno, digamos, No. que podría ser joven. No. Tenemos el senador más Más joven. joven, ¿Cuántos que es años Mario de Fernández. Mario Fernández puede tener 41 años. Bueno, la senadora No, más no, joven no, del no. Congreso es Nadia Ablel Escaf, que se hizo Ya elegir empezaron a pelear No, no, liberales no. y conservadores. A ver, 41 años, Felipe, eso le- explíquenos No, qué es eso del miento, populismo miento. con los jóvenes. No A ver, tengo- no ¿a voy a- dónde, por favor, en esa idea que usted expuso aquí? Lo que decía Ana Carolina sigue fortaleciendo mi argumento. Hay miles de jóvenes con credenciales del Partido Liberal, lo mismo juventudes del Partido Conservador, juventudes de nuevos partidos como la Alianza Verde del Polo Democrático, pero las estructuras siguen iguales. Elecciones internas de partidos demuestran que los cambios generacionales están tardándose. Repito, los precandidatos presidenciales, las figuras, las personas que asesoran a estos candidatos no son jóvenes. Y el Partido Liberal, las juventudes están teniendo una fuerza, pero yo me atrevo a decir, Santiago, que poco a poco el liberalismo y el conservadurismo van perdiendo gente. Bueno, tenemos una llamada al aire. Andrés Martínez, desde Bogotá. Buenas noches, Andrés. ¿Tenemos una llamada? ¿Producción? Bueno, no hay llamada, colgaron. Ana Carolina, usted iba a decir. Bueno, yo no quiero decir que el Partido Liberal está utilizando a sus juventudes para generar empatía en la sociedad. Antes y por el contrario, nosotros como organización de juventudes que somos estatutariamente autónoma en nuestros procesos, nos hemos dado la pela de poder llegar a esos escenarios de poder, no como jóvenes contestatarios, sino con jóvenes de vocación de poder. O sea... Pero sin llegar al poder. Llegando al poder, por supuesto que sí. Lo que pasa es que para nosotros poder Por ejemplo, ostentar... Luis Carlos Galán, si mal no estoy, fue ministro de Educación de este país antes de cumplir 30 años. Sí. Y pues claro, era un representante de esas nuevas generaciones liberales. Juan Pablo, ¿cuántos ministros menores de 35 hay hoy en Colombia? Bueno, no conozco la edad de todos los ministros, pero digamos que uno podría decir que hay un gabinete joven, no es un gabinete viejo. Colombia, en comparación con otros países, por ejemplo, generalmente y particularmente a pesar del caso de Kurz y de otros líderes en el mundo, generalmente los gabinetes son bastante más viejos que el colombiano. O sea, la gente tiene mucha más experiencia, más bagaje, y terminan los líderes escogiendo además a ministros y secretarios y a asesores pues con mucha experiencia, precisamente por lo que decía Felipe. Algunos llegan sin necesariamente conocer a profundidad muchos temas, y parte de la estructura de un gobierno es tener las personas que conozcan sobre los temas, y eso implica efectivamente convencer a personas a que asuman primero el reto político, el reto de gobierno, que no es fácil. Y el reto de las IAS. Y el reto, y en nuestros Procuraduría, países, Fiscalía, exactamente, el reto de Contraloría, las investigaciones del sector público, se dice que a ningún funcionario se le niega una investigación. Y eso quiere decir que se somete uno al escarnio público, pero adicionalmente se somete pues a la visión del ciudadano promedio de que quien hace parte de gobierno es corrupto, es mañoso, es una persona indeseable, y esa es parte de las dificultades que tiene Hay un imaginario el muy ejercicio, difícil, ¿no? el ejercicio del público. Hay un imaginario muy difícil ahí. Muy difícil. Y por eso yo creo que también creo que en Colombia pocos jóvenes han tomado la decisión de involucrarse de manera contundente en ejercicios de poder y en ejercicios de lo público. Muchas organizaciones civiles, muchas organizaciones de la sociedad civil, y creo que eso también es parte de un reto de los partidos políticos, es no dejarse caer de pronto en los debates y en las reflexiones ideológicas, sino llevar sus posiciones a la acción y decir, efectivamente vamos a luchar por causas y que esas acciones se vean reflejadas en el bienestar de la gente. Bueno, lo interrumpo. Ahora sí parece que tenemos una llamada. Andrés Martínez desde Bogotá, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Debate UGC, su comentario o su pregunta. No, pues es un comentario más que todo, ¿no?
y es acerca de la política para los jóvenes. Creo que nosotros como jóvenes, me incluyo yo porque soy estudiante universitario, de hecho de la Gran Colombia, me he dado cuenta que las estructuras políticas desde un comienzo, como son el Partido Conservador y el Partido Liberal, han hecho que nosotros perdamos la confianza en la política, pero en la política de una forma en la cual el ciudadano común de a pie se sienta identificado con ella, ¿no? Podemos ver que en muchas ocasiones, puede ser desde la misma universidad, se ve como nuestros representantes estudiantiles nos dan la vuelta a la torta, como se dice, ¿no? ¿Qué es eso de darle la vuelta a la torta, Andrés? Sí, digamos, ejemplos en la Universidad de la Gran Colombia se han dado muchos. Siempre en campañas de representantes estudiantiles nos dicen y se vuelven nuestros amigos, y cuando son elegidos nos olvidan como estudiantes. De hecho, creo que hasta este semestre se volvió a ver el representante estudiantil. Bueno, muchas gracias, Andrés. Me toca darle la palabra a Felipe como representante de los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia. Antes de ir a la pausa, Felipe, en 30 segundos una respuesta para su compañero de la universidad. 15 primeros segundos estableciendo que debemos recordar en este debate los límites constitucionales. No se puede ser representante de la Cámara si no se tienen 25 años y no se puede ser senador si no se tienen 30 años. Este es el primer importante aclaración, a tener de acuerdo, en cuenta. de acuerdo. Y segundo, los representantes. Hay que recordar que este cargo es prácticamente al servicio. No ganamos nada, no recibimos un peso y lo que hacemos lo hacemos por el bienestar estudiantil. Muchas veces no abarcamos todas las propuestas porque no las recordamos, pero recuerden que ¿Se le olvidaron las propuestas de la campaña? No, difíciles de ya. cumplir, que son Bueno, diferentes. es distinto a que se le han olvidado. Exactamente. Bueno. Un lapsus que no es verdad. Pero entonces, lo que quiero que recuerden, las personas que están viendo, que sean de la Gran Colombia y de otras universidades, que es un cargo al servicio, no ganamos nada. Entonces, si un representante está acá o está luchando por defender a los estudiantes, es altruista. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos aquí a Debates UGC. Bueno, estamos aquí de regreso en Debates UGC. Quería compartir con todos ustedes un reciente estudio de la Universidad de los Andes con el Ministerio del Interior y el Latinobarómetro de las Américas. Pero antes, quiero recordarles a todos los que nos están escribiendo por WhatsApp 322-845-8232 que por favor aclaren su nombre y de qué ciudad nos están escribiendo para poder sacar aquí al aire el comentario que nos envían. Ese estudio que les cuento, todos dice que 6 de cada 10 jóvenes en Colombia declaran no confiar en las instituciones democráticas. Apenas una cuarta parte, el 25,4%, declaran que confían en el Congreso. 1 de cada 4 jóvenes dicen que confían en el Congreso. 15,6 dicen simpatizar con algún partido político y solamente, como decíamos anteriormente, el 8,4% de los jóvenes confían en los partidos políticos. Juan Pablo, usted que está ya en el gobierno como secretario del Consejo de Ministros, esto es muy difícil para una democracia. Es decir, esto es una preocupación que debe tener, por supuesto, el jefe del Estado en un sistema presidencial como el nuestro, porque si el 60% de los jóvenes dice que no confían en las instituciones democráticas, eso también implica las 3 ramas del poder público, porque la democracia implica, por supuesto, la separación del poder público para evitar el abuso de poder. ¿Cómo lo ven ustedes? No, digamos, sin duda se identifica que, digamos, no es solamente en Colombia, en el mundo entero, digamos, la juventud siente una apatía frente al ejercicio del público, frente a la política. Y creo que eso es un reto que debemos tener quienes hacemos parte del gobierno, pero también aquellos que están en los partidos políticos y además aquellos que hacen parte de las entidades de las organizaciones de la sociedad civil. Y es un llamado a que más jóvenes puedan participar y se atrevan a participar en el público. Generalmente el joven prefiere el sector privado. ¿Por qué? Porque pues, allí encuentra la posibilidad de generar ingresos. ¿Qué puede pasar? Es un riesgo enorme. Es que jóvenes crean que en la política encuentran una fuente de ingresos suficiente.
muchos se meten en política para conseguir ingresos. Y no quiero decir que no, pues obviamente uno debe tener una vida digna y el joven debe buscar pues el progreso para él y su familia, pero muchas veces terminan sucumbiendo en intereses oscuros cuando entran a hacer política muy jóvenes y terminan permeados por costumbres malsanas. Lo cual no puede volverse tampoco pues una restricción para que un joven participe. Todo lo contrario, hay que buscar que la formación ética en las universidades, por ejemplo, y en la formación profesional permita que más jóvenes se involucren en lo público. Pero yo creo que hay un debate importante también y es cómo aquellos hijos de personas poderosas, aquellos que algunas veces se han llamado los delfines, pues terminan siendo los representantes de las juventudes o de los jóvenes en los gobiernos o en los cuerpos colegiados como el Congreso, el Consejo, diputados, etc. Yo creo que ahí sería interesante analizar, digamos, ese fenómeno de aquellos que históricamente han tenido el poder, que las familias han pertenecido al poder y que terminan haciéndose llamar los renovadores de la política cuando muchas veces pues, son en realidad paracaidistas de la misma. Mire, quiero traer a colación con ustedes dos anécdotas. Una, alguna vez en un departamento de la costa, por supuesto no voy a decir cuál, estaba en la casa de un senador de la República y había una de las niñeras con un bebé de brazos y lo consentía diciéndole tan bonito el senador. Y el bebé pues, era de meses y ya le está diciendo senador, de alguna manera como que sabe que hacia allá va y eso es lo que va a heredar. Esa es una de las anécdotas y la recuerdo muy bien porque me marcó, de alguna manera me llamó poderosamente la atención. Y la otra es que alguna vez dando una conferencia en un municipio, estamos hablando de la democracia y de la igualdad de ley y que todos podemos participar y la democracia es esto y lo otro y demás, y eso había aplausos y aplausos y aplausos a la conferencia. Yo ese día dije, cambie el país. Ese día lo dije, con esto si lo seguimos haciendo vamos a cambiar todo. Pero a la salida, ya cuando empezaron las preguntas en ese foro, una señora se levantó y me dijo, doctor, todo lo que usted dice está muy bien, pero el día de elecciones, 100.000 pesos son 100.000 pesos. Y la aplaudieron más que al conferencista. ¿Cómo podemos cambiar las prácticas políticas de esa manera? Daniel. Bueno, yo creo que esa es tal vez una de las problemáticas más grandes que tenemos actualmente en Colombia, cómo cambiarlo. Digamos que creo yo que la única forma es a través de la cultura y de la educación, y eso se imparte desde el Estado. Ahora yo quería hablar un poco sobre el tema de los partidos políticos. La democracia, ese mismo estudio revela que todos los jóvenes confían en la democracia. Ahora, lo que se debe apostar en este país es que haya mayor orden dentro del funcionamiento de los partidos políticos. ¿Por qué hoy las personas no confían en los partidos políticos? Porque no están funcionando de forma correcta, por eso creo, Santiago... Lo dice por el suyo. Sí, lo digo por todos los partidos, no solamente por el Partido Conservador, sino porque creo que hay una crisis de partidos políticos en Colombia y lo muestran las encuestas. Entonces, lo que creo yo que una de las cosas más importantes que se debe fortalecer en los partidos políticos, Santiago, acá en Colombia, es fortalecer los mecanismos de elección interno y las primarias dentro de los partidos para que así pueda haber un mayor orden dentro de las listas del partido. Por eso creo que para mejorar todo este problema que tenemos en Colombia se debe implementar el tema de las listas cerradas, no en 2018, pero sí paulatinamente ver de qué forma se puede hacer, fortaleciendo los mecanismos de elección interna. Internamente en una elección, para que nuestros televidentes entiendan este asunto de una manera relativamente sencilla, los partidos hagan una elección interna que ordene las listas de candidatos y que entonces ya una vez sometido pues al censo electoral nacional o el que corresponda, pues la gente simplemente vota por un partido y que se acabe el estar buscando al del bigote o al número 1 de la lista liberal o lo que corresponda. Tenemos otra llamada también desde Bogotá, Ricardo Colmenares, buenas noches. Buenas noches a Santiago y a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, básicamente voy a hacer referencia a tres cosas. Como ya usted lo dijo, mi nombre es Ricardo Colmenares, soy militante del Foro Democrático Alternativo y voy a hablar de específicamente algo porque soy vocero de un colectivo que se llama Construyendo Gran Colombia. ¿Qué es Construyendo Gran Colombia? Fue un colectivo que nació hace aproximadamente unos casi 2 años en manos de jóvenes del Foro Democrático, del Partido Liberal, progresistas, en donde se nos ocurrió la idea de generar... Pero Ricardo, venga, lo interrumpo, me llama la atención una cosa que usted dice, es decir, en este movimiento están liberales y amigos del Polo juntos, trabajando. Incluso progresistas. Ah, qué bueno, qué bueno. Es decir, es un tema, es como una coalición de movimientos políticos, ¿sí? Más allá de ser una coalición, fue un espacio que nosotros quisimos
proponer para que hubiera una participación en la universidad. Y lo que hicimos básicamente fue algo histórico y fue traer la primera mujer presidenta del Consejo Estudiantil y la primera mujer presidenta del Consejo de Facultad a la universidad con una votación histórica de 1.200 votos, cosa que nunca se había presentado. Y para el segundo periodo, que también nosotros nos hicimos reelegir bajo el programa de Construyendo, del cual hoy Felipe hace parte. Entonces me sorprende mucho lo que dice Felipe, que los jóvenes no tienen participación, porque gracias a los jóvenes es que la política está viva, gracias a los jóvenes es que el Partido Liberal hoy tiene o ha recuperado lo que era antes, gracias a los jóvenes el polo democrático hoy es lo que es. Entonces yo creo que no es un tema de populismo, sino es un tema de que los jóvenes son los que le dan vida a los partidos. Y es un tema de que los jóvenes somos los que le estamos cambiando el rumbo a la política de este país. Bueno, Ricardo, y además quiero hacerle una invitación aquí al aire a todos los jóvenes del Polo Democrático, de los progresistas, etcétera, que acepten nuestras invitaciones, que participen en Debates UGC. La semana pasada, desafortunadamente, no participaron a pesar de haber confirmado. Ojalá que ustedes desde su grupo nos ayuden para que siempre exista una vocería de todas las corrientes políticas cuando de esos temas vayamos a hablar. Ricardo, muchas gracias por su llamada. Felipe, ahí de alguna manera le hicieron un llamado de atención y le voy a dar la posibilidad de que responda. Últimamente me toca darle la palabra a Felipe cada vez que hay una llamada, pero ¿qué responde usted, pero Felipe? la idea también es poner varios temas en debate. Lo que decía Ricardo es cierto, pero es limitado. Los jóvenes, en este caso, elegimos jóvenes, entonces, sí, si de pronto fuera una elección más amplia, de pronto la participación no sería la misma. Fue elegido con 1.200 votos de más de 5.000, es decir, una participación del 34% aproximadamente, muy bajo. Y esto también se refleja en lo que decían ustedes y que se ha demostrado por los estudios académicos, el desgaste histórico de los partidos, de los candidatos, el hecho de que estemos el día de hoy debatiendo sobre Vargas Lleras, Holguines, apellidos que se escuchaban hace 100 años, demuestra que estos desfines políticos siguen. Y esto desgasta la política, en especial a los jóvenes. Lo interrumpo. Ramiro desde Florida Blanca. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Escuchándolos. Bueno, bienvenido a Debates UGC. ¿Su comentario o su pregunta? Pues hombre, yo me he retirado hasta de las noticias y todo, la corrupción tan tremenda que hay, y ver, por ejemplo, todas estas personas jóvenes que han entrado a la política o a ser funcionarios de instituciones, se han dedicado a robar y a saquear en un estado, ¿sí? Nosotros estamos, digamos, en el caso aquí de la familia, vemos la corrupción tremenda de la iglesia, de los estamentos de la sociedad, de la clase política, de los funcionarios, de los capitalistas. Verdaderamente no tenemos palabra para, digamos, apoyar, ¿no?, un gobierno, una dirección política, pero reconocemos de que hay funcionarios buenos que denuncian, ¿no? Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. Quiero pedirles un favor a todos los televidentes. Cuando se comuniquen con nosotros aquí en Debates UGC, es muy importante que le bajen el volumen al máximo a su televisor para que no vayamos a tener interferencias. Pero bueno, ahí lo tienen desde Florida Blanca, nos están diciendo, la gente dejó de confiar en la política. Ahora Juan Pablo decía, pues de alguna manera lamentando que para algunos la política es una forma de tener buenos ingresos o lo que corresponda. Yo recuerdo, lo comparto también con ustedes, una vez un estudiante mío en otra universidad me dijo, yo voy a ser edil. Le dije, qué bueno, ¿por qué? Me dijo, porque después voy a ser concejal. Y le dije, qué bueno, ¿por qué? Y me dijo, porque después voy a ser congresista. Y le dije, qué bueno, ¿y por qué? Me dijo, porque después me pensiono y uno con una buena pensión vive tranquilo. ¿No? ¿Qué opina? Me estaba pidiendo la palabra, Daniel. Sí, no, digamos que me gustaría también poner un tema sobre la mesa respecto de lo que tú estabas diciendo. Yo creo que en Colombia ya es hora de que empezamos a debatir sobre si el voto debe ser o no obligatorio. ¿Por qué? Porque hasta el momento tan solamente casi que el 45% de los colombianos aptos para votar están hoy decidiendo sobre el 100% de esos colombianos aptos para votar. Entonces yo creería que es un tema que también me gustaría que de pronto lo conversáramos acá. Yo soy convencido de que en Colombia debemos armar un proceso para que paulativamente el voto empiece a ser un poco más, que sea obligatorio,
que se empieza a dar ciertos beneficios por parte del Estado para que la gente participe un poco más, porque la participación es muy baja. Si el 45% define sobre el 100%, ¿qué va a pasar con ese otro 65% de colombianos que también la mayoría son apáticos a la política, pero que deben participar? Aclarando que ese 45% se divide. Exactamente. Es decir, no todos votan por una misma propuesta, se puede ir 3, 4, 5 veces, luego sigue una minoría. Pero Juan Pablo, ¿este gobierno en algún momento pensó en presentar un proyecto de reforma para incluir el voto obligatorio y eso no tuvo, digamos, mucho respaldo por parte del Congreso, ¿o no? Sí, ese ha sido además uno de los debates fuertes de las reformas políticas que se han presentado. Y evidentemente pues hay quienes lo promueven y hay quienes no. Digamos, parte de la democracia consiste en una participación activa y espontánea. Y la obligatoriedad en el voto puede generar, como ha sucedido, un ejemplo muy particular es el caso de Brasil, que tiene voto obligatorio y muchas veces a forma de rechazo frente a las actividades políticas y a las malas conductas políticas, terminan escogiendo personajes que no tienen nada que ver con el asunto y que terminan siendo casi que burla para la sociedad civil. Por ejemplo, escogieron un payaso, que es famoso porque aparecía en televisión, pero el señor se lanzó, no sabía leer y escribir, y aún así terminó siendo diputado federal de Brasil. Entonces uno dice, a veces esto puede generar un incentivo negativo, pero por otro lado incrementamos la participación, evaluando con mucho cuidado si eso efectivamente puede ser positivo para las democracias. Yo creo que hay un debate interesante, pero creo que es más que la participación electoral, que es muy importante sin duda, la participación ciudadana en diferentes espacios que le permiten al ciudadano tomar decisiones. Hoy en día se habla de la democracia participativa y de la democracia deliberativa además, no solamente salir a votar, sino también poder influir y generar posturas y posiciones frente a las comunidades. Y para eso no siempre se requiere el cargo público. Ahí no por siempre ejemplo, se requiere un veo muy partido activo político. al viceministro del Interior, a Luis Ernesto Gómez. Sí. Y él está muy activo y yo veo, y además los estudios lo demuestran, que los jóvenes hoy por hoy se expresan en redes sociales. Manuel Castells, por ejemplo, dice, hablando de esto de la primavera árabe, que no es solamente la movilización en redes, sino la ocupación física del espacio, lo que implica también un tema presencial ahí de que se puedan tomar decisiones y debatir. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en la Universidad de la Gran Colombia interactuamos mucho con estudiantes a través de las redes sociales y en ocasiones cuando llegan, como llegó en algún momento Felipe allá a la rectoría, pues muchas de las propuestas que traían ya las habíamos anotado a partir de la participación, los mensajes que nos llegaban de redes sociales. Eso también implica un fuerte cuestionamiento. ¿Cómo manejan ustedes allá en el Partido Liberal, por ejemplo, Ana Carolina, el tema de redes sociales? ¿Es válido? ¿Puede haber elecciones virtuales? ¿No puede haber elecciones virtuales? ¿Puede haber sesiones virtuales? Bueno, me gustaría referirme a varios temas, pero voy a empezar respondiendo esa pregunta. Nosotros como partido político innovamos con las elecciones virtuales y estamos trabajando un tema desde hace algunos meses que se llama Democracia Digital, que es una plataforma de interacción precisamente para renovar nuestra plataforma ideológica, para poder interactuar, para poder tomar decisiones sin necesidad de ocupar un espacio presencial, sino que desde nuestras regiones poder tener incidencia en las decisiones del Partido Liberal. Tú hiciste una pregunta muy importante y cuando estaban hablando de la participación, y es que nosotros estamos cayendo en el error como políticos de decir de que la participación de los jóvenes o de la sociedad como tal se da únicamente electoral, y eso es falso. Y de pronto la crisis de la democracia reside en esa concepción, porque a nosotros nos deberían inculcar la participación desde que estamos en nuestros colegios, por ejemplo, para elegir el personero, cada vez que estamos en el descanso, estamos participando porque estamos teniendo una conversación y estamos dando una idea. Cuando un joven quisiera participar a poder acceder a la Junta de Acción Comunal del barrio, o sea, existen múltiples manifestaciones de participación que desde el gobierno es importante que se dé la tarea para poder incentivar ese tipo de escenarios, no solamente electoral. ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho perfectamente, los jóvenes no quieren salir a las urnas, no están saliendo a votar, pero están prefiriendo tener otros vías u otras formas de manifestarse, movilizaciones, twitteratones, campañas de Facebook, como por ejemplo el caso de Causas Ciudadanas que está impulsando desde el Ministerio del Interior Luis Ernesto Gómez, el viceministro. Es un tema muy interesante, y no solamente eso, sino cómo se armó todo el tema de la
la reforma política. Se hizo un ejercicio muy juicioso, nosotros como partido y muchos partidos políticos jóvenes asistieron a las reuniones que se hicieron para trabajar el tema de la reforma política, que nos reunimos no solamente en nuestras regiones, sino que también pudimos decir por redes sociales. Y era abierta la queremos plataforma, esto, ¿no? y Todo el mundo podía enviar sus totalmente mensajes abierto. y demás. Y fue algo totalmente innovador, que así deberían seguir planteándose las cosas progresivamente para que Pero la gente fíjate, participe. es interesante porque Ana Carolina nos dice, fue algo totalmente innovador, sí, y probablemente es uno de los integrantes del gobierno más jóvenes, yo creo, Luis Ernesto Gómez. Hicimos una pregunta bastante agresiva para algunos. Les preguntamos, ¿considera usted que las nuevas generaciones deben asumir el control del gobierno? Esto fue lo que nos respondieron aquí en Bogotá. Pues tienen que capacitarse primero para estar preparados a los cambios políticos, económicos y sociales del país y del mundo. Sí, claro, porque el mundo es de los jóvenes. O sea, si hay jovialidad y juventud en el país empieza a definir nuevas trayectorias y nuevas maneras de ser. No, falta la experiencia. Claro, son las nuevas ideas, nuevos propósitos y cambiará en Colombia cierto pensamiento. Colombia necesita pensamientos nuevos y esa sería la base del cambio. Sí, claro, si están preparados, sí. Sí, claro. En Venezuela más que todo, porque como está la situación y deberían buscar como un apoyo o algo así para las personas que emprendan más, que tengan más conocimiento. Porque pienso que es una oportunidad que podemos los jóvenes aprovechar para, no sé, cambiar el futuro del país. Yo creo que sí, por supuesto, porque son sabias nuevas, aportes nuevos. Bueno, ahí tienen algunas de las respuestas que nos da la gente aquí en el centro de Bogotá sobre si las nuevas generaciones deben o no asumir el gobierno. Quería recordarles a todos los teleamigos que hasta el 29 de octubre pueden inscribir sus cédulas, cambiar su lugar de votación y lo que corresponde. Y recordarles que todas las cédulas nuevas quedan automáticamente inscritas en el censo electoral, de tal manera que hay que revisar la página de la registraduría en www.registraduría.gov.co y allí pueden digitar su número de cédula y les dicen dónde están inscritos para votar. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Bueno, nos escribe Sandra de Sahagún vía WhatsApp y habla pues también de la participación política de los jóvenes, pero hace una pregunta que quiero que cada uno dé una respuesta, breve por supuesto, por cuestiones del tiempo, pero dice así, Sandra de Sahagún, ¿qué hacer para evitar la corrupción en esto de la participación política de los jóvenes si en casi todos los partidos es una plaga? Ana Carolina, ¿usted qué piensa de eso? Toca a mí primero. Ah, no. Como el reinado. Bueno, ¿qué hacer para evitarlo? Hay algo muy importante y precisamente desde el gobierno y desde la nueva ley del Estatuto de Partidos Políticos, que es la 1475, habla de las buenas prácticas partidistas. Es hora desde que las directivas de todos los partidos políticos, de los movimientos significativos de ciudadanos, desde cualquier escenario se empiece a impartir esa cultura de buenas prácticas dentro de los partidos políticos, pero aún más importante, fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, así como tú lo dijiste, qué candidatos nosotros estamos escogiendo que nos están representando. Otra cosa muy importante es para que los congresistas no estén desvariando en las sesiones, en las comisiones, y estén distantes de lo que piensa la colectividad que representan. Debemos fortalecer en el sentido de que desde los partidos políticos se debe evitar ese término medio. Estamos asumiendo como políticos una postura bastante cómoda de no casarnos con una colectividad como tal porque tememos al rechazo. Entonces, por eso es que se crean incluso esas elecciones antisistema que se ponen a recoger firmas, tantos movimientos políticos que hay de significativos de ciudadanos. ¿Pero en el Partido Liberal la corrupción es una plaga?
Pues si ella dice que en todos es una plaga, o sea, yo no voy a decir que mi partido es plaga porque acabamos de venir de un congreso y todo fue legítimo, o sea... Bueno, y en el Partido Conservador, Daniel. Bueno, yo creo que lo primero es que la corrupción no es solamente de los partidos Pero le hago políticos. una pregunta para que no me acusen de parcialidad. No, por ¿En el supuesto. Partido Conservador es una plaga, por supuesto? Por supuesto que en el partido hemos tenido problemas de Ah, corrupción, no significa que haya ese, pero lo primero es que la corrupción no es solamente de los partidos políticos ni de la política, es de absolutamente todos, que es algo que es inherente a las personas. Y lo segundo que yo querería ¿Cómo decir... así? ¿La corrupción es inherente a las personas? Sí, yo sí, soy sí, corrupta. Sí, es decir, estoy de acuerdo porque es que los corruptos no solamente son los políticos, a mí me perdonan, pero la corrupción también se presenta en la empresa privada, también se presenta entre los taxistas, entre los conductores de Uber, se presenta... Pero venga, lo tengo que interrumpir y preguntarle a ustedes, Juan Pablo, Ana Carolina, pero- Felipe, ¿la corrupción es inherente a la persona? Juan Pablo. Tengo esa inquietud, no sé. Pero es una afirmación bastante peligrosa y yo creo que parte del principio, digamos, de que podemos cometer errores. Pero Es distinto, sí, pero yo personalmente sí. no puedo permitir que se diga que No, la no, corrupción es por inherente supuesto. a la Buena persona. fe. Por supuesto. O sea, no es que todas las personas Buena sean fe corruptas, no estoy diciendo que todas las personas sean compañero. corruptas, sino que lo que estoy diciendo es que la corrupción es algo que es inherente al ser humano. Eso se ha presentado no solamente acá en Colombia, sino en absolutamente todo el mundo. No estoy diciendo que sea inherente al ser humano significa que todos los seres humanos seamos corruptos, pero lo que sí significa es que es algo que se presenta acá en Colombia, en los partidos políticos, en la China, en la India, en Corea del Norte, en Corea del Sur, en todos lados. Es algo que es Bueno, inherente lo a la interrumpo, persona Felipe, humana. brevemente. ¿Cómo erradicar esa aparente plaga que hay en todos los partidos políticos? Pero Aparente. primero tengo que contradecir a Daniel, eso no es de nacimiento. Vemos que en Europa y en estos países nórdicos la corrupción está en índices bajos. Si fuera nacimiento, y esto ya se ha debatido en el derecho, ¿el criminal nace o se hace? Teorías dicen que ya nace y que no hay nada que hacer. Me parece que este es un pensamiento fatalista. Adicionalmente, yo estoy crítico de los partidos. Todos los partidos han sido condenados y es muy difícil que estos Los mismos partidos se no, avalen. integrantes de Las sus personas, partidos. En la exactamente. ley 1435 Exactamente. ya puede haber unas condenas Y para los esa, directivos de y los partidos. esa es Así la es. gran falencia. Miles de personas en cargos públicos se han robado el país y ningún solo partido ha reembolsado al Estado. Ningún solo partido ha sido sancionado de forma fehaciente. Entonces, ahí vemos esta deficiencia. Cuando muchas veces los concejales, gobernadores, alcaldes cometen un crimen, los partidos se lavan las manos. Pero a ver, Juan Pablo, Sí. brevemente. ¿Cómo erradicamos esa aparente plaga? Aparente plaga. No, sin duda, yo creo que hay mecanismos institucionales que pueden funcionar. Por ejemplo, la selección de los candidatos en los partidos políticos, que son un filtro para la democracia, porque es a través de los partidos políticos que los candidatos pueden obtener un aval, pues hay una herramienta fundamental de depuración, ¿no? Eso tiene que ver con la democracia interna de los partidos, eso tiene que ver con las formas en cómo los directivos escogen a sus candidatos, pero también es muy importante reconocer la importancia de la sanción social. Mejor dicho, la sociedad debe castigar a aquellos candidatos o a aquellos políticos que cometen infracciones y que roban al Estado y que tienen actos de corrupción. Es muy importante que los ciudadanos sancionemos socialmente a aquellas personas. Bueno, venga, lo interrumpo. Tenemos una llamada desde San Gil, departamento del Santander. Wilmar, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Debate UGC. Su comentario, su pregunta. Bueno, me refiero a decirle a los colombianos que somos el 60% somos menores de 30 años. Me refiero a la posición de Daniel, a lo del voto obligatorio. Lo apoyo totalmente, ¿por qué? Porque vivimos en un país democrático, participativo y pluralista. Ahora va a darle un apunte a Felipe, creo que se llama. Y me refiero a que nosotros somos de una colectividad, pero nos identificamos con una ideología y unos principios de un partido. Obviamente todos los partidos están salpicados por corrupción y, mejor dicho, ninguno que esté afuera. Entonces no es que, como sea, que partidos tradicionales o no. Entonces yo pienso que el populismo ha intentado refugiarse un poco ahí. Bueno, Wilmar, muchísimas gracias por su aporte. Vamos a ir ya a una pausa y volvemos en Debate UGC. Esto está bien movido el día de hoy.
Estamos inundados de llamadas de diferentes partes del país, muchas de Bogotá. Los mensajes en WhatsApp han prácticamente desbordado la capacidad de nuestro equipo. Créanme que los vamos a leer todos con mucha atención. Los quiero invitar a los que no alcancen a escribirnos hoy a que escriban al correo debates@ugc.edu.co para responderles allí directamente. Preguntamos también en las calles si las personas, los ciudadanos, votarían por candidatos menores de 35 años. Esto fue lo que nos respondieron. Sí votaría, porque la juventud hoy cada día está más y mejor preparada y tienen más conciencia de país. Es preferible un joven que a un ya mayor de edad, porque los mayores de edad tienen muchas mañas. Sí. ¿Por qué? Pues porque la edad no tiene nada que ver. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no tiene tantas mañas como los viejos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el país necesita caras nuevas y gente nueva con mejores ideas. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente joven y puede tener mejores cualidades para trabajar. No, pienso que necesita un poquito más de bagaje, entonces no, señor. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque tiene nuevas ideas, pues ha visto de un ángulo diferente la vida, todo lo que pasa. O sea, digo que tiene una mente diferente. Y si estudia, pues entonces tiene buenas alternativas para ser presidente, ¿por qué no? Por menor de 35 años, no. ¿Por qué? Para mí un presidente de la República debe ser una persona que tenga al menos 50, 60 años. Y no solo de tiempo cronológico, sino de ciencia, de sapiencia y de experiencia. Okay. Y mucha honestidad. Sí, claro. ¿Por qué? Pueden tener buenas políticas. Ciencia, sapiencia y experiencia. Ese sí fue enfático en el asunto. Bueno, como verán, la opinión se divide, pues esto es normal en una democracia. Algunos dicen que sí votarían por un menor de 35 y otros, muchos, dicen que no. 30 segundos para cada uno para las consideraciones finales de este espacio de debates UGC. Juan Pablo. Bueno, yo creo que sin duda hay que abrir la oportunidad a nuevas generaciones, hay que darle el chance a que personas jóvenes puedan llegar a cargos de poder y puedan tomar decisiones, que puedan renovar sin duda la política. Y yo creo que hay que darle el chance. Eso no quiere decir pues también que caigamos en la falacia de que los jóvenes van a salvar el planeta y que podemos transformar significativamente el mundo o que es una decisión definitiva. Pero yo sí creo que es importante que el país y la sociedad en general comience a hacer una apertura democrática y a darle oportunidad a gente joven para que puedan llegar a cargos de poder y tomar decisiones. Felipe Torres. Me parece que es necesario reevaluar la participación de los partidos y de los jóvenes. En este video que vimos, la mayoría de las personas dicen que votarían por un candidato joven, pero eso no se traduce en votos, no se traduce en curules. Es necesario examinar cuáles son las razones por las que las personas no votan por los jóvenes. Y lo que decía Juan Pablo es muy cierto. La generación millennial, la nuestra, no va a cambiar el mundo. No, de un momento para otro no vamos a solucionar los problemas. Entonces debemos construir políticas para que todos los jóvenes que releven a las generaciones que están actualmente tengan bases éticas sólidas con tal de que garanticen que la corrupción no se vuelva a repetir en todos los partidos. Daniel. Bueno, primero pues muchas gracias y yo lo que creo es que somos los jóvenes los que estamos llamados a hacer esa gran transformación de la política que tanto está necesitando actualmente el país. Y ahora, ¿qué creo yo? Creo que, y aprovecho para hacerles una invitación a todos los televidentes a que entendamos algo y especialmente a los jóvenes. La única forma de transformar la política, de acabar con la corrupción es empoderándonos nosotros como ciudadanos de lo público, porque lo público es público, unos pocos son los que manejan, pero nosotros debemos empezar a hacer más seguimiento al funcionamiento de lo público a través de las redes de veeduría ciudadana. Y creo que este gran cambio se está dando precisamente por las nuevas dinámicas de las tecnologías de la información y por eso, como somos mucho más rápidos, por eso es que a nivel mundial se están eligiendo nuevos jóvenes en la política. Ana Carolina. Bueno, mi mensaje final, primero agradecerles a todos los televidentes y hacer énfasis en lo siguiente. La juventud necesita comprender más los asuntos públicos para poder empoderarse y poder tener una participación efectiva. Porque cómo nosotros como jóvenes podemos crear una mejor calidad de vida, tener un mejor futuro, si no conocemos qué es lo que está sucediendo en el país.
En ese sentido, la participación ciudadana, en especial la participación de los jóvenes, no es algo etéreo, no es algo abstracto, es totalmente tangible y cualquier forma de participación es totalmente loable, especialmente electoral, porque esa es la manera en cómo vamos a poder transformar poco a poco o definitivamente la sociedad en la que estamos. Sí existe una exclusión latente política hacia los jóvenes y por eso todos debemos concentrarnos en que todos podamos participar con garantías. Bueno, muchísimas gracias a Daniel, a Felipe, a Ana Carolina, a Juan Pablo por habernos acompañado esta noche en este espacio de Debates UGC. Quiero darles también las gracias a todos los teleamigos y teleamigas que nos han escrito al correo, por WhatsApp, que nos han llamado. Siempre hacemos un esfuerzo por escucharlos a todos, pero sabrán que hay unos límites de tiempo. Invocamos aquí en Teleamiga y en la Universidad de la Gran Colombia siempre la protección de Dios y de la Santísima Virgen y con argumentos para discutir otros tantos temas que es menester traer en cuenta. Los invito a que mañana aquí en Teleamiga también estén sintonizados con Un Café con Galat a las 8 p.m. Nosotros nos vemos el próximo martes, como todos los martes a las 8 en punto, aquí en Debates UGC. Buenas noches.